Jugo de Señores, pulpa Ok, de la cereza. ¿les parece si empezamos? sí, Muy Eh, bien. perfecto. entonces, con permiso de ustedes, los coloco en el mute y vamos comienzo a nuestra sesión número 86. ¡Qué barbaridad! El tema es nuestros orígenes familiares y culturales y, si tenemos tiempo, una lluvia de ideas sobre un proyecto sin nombre que quisiera escuchar el feedback de ustedes. Eh, lo primero, antes de comenzar nuestra sesión, yo quería recordarles a todos que mañana cumple años Julio Jiménez en su nueva vida. Se cumple el primer año y ustedes saben la amistad que nos unía a Julio y conmigo y con muchos de ustedes. Entonces, energías y oraciones de gratitud por lo que hizo en esta vida y por lo que está haciendo en esta nueva vida. Eh, Su acordeón y su carisma sigue iluminando, Julio, y habrá una celebración de su familia y si alguien quisiera pasar, tengo el contacto mañana a las 6 de la tarde. Los próximos artículos del blog, hay un artículo que Carlos Torres escribió, se llama Prospectiva 2022. Ya tenemos, ese será el domingo. El lunes tenemos un artículo de Bernardo Nieto, una reflexión ante el año viejo y el año nuevo. El martes tenemos un artículo de Mauricio Cabrera que se publicará el 30 de enero. El miércoles 2, supongamos, de Francisco Cajiao. El jueves 3, un río de carnaval de Jesús Ferro. El viernes, un artículo sobre la calera de Vicente Alcalá. Y el sábado, un artículo de Socorro Ramírez, Colombia, un polvorín de miseria y violencia. Nuestro editor en jefe, William, que nos acompaña hoy, me mandó un mensaje de pánico diciendo que tenemos la nevera casi vacía. Eso quiere decir en el lenguaje nuestro que estamos casi en los rines de artículos, de contribuciones, para seguir con el récord que tenemos de publicación diaria. Entonces, hay una sugerencia interesantísima en el blog que la hicieron varios que leyeron el artículo de hoy de Jorge Luis Puerta, que se llama Elogio al Clip. Un artículo que, si lo leyeron, es un poquito diferente, pero supremamente original. Y alguien sugirió que por qué no escribíamos artículos sobre objetos de cualquier índole, aparentemente sin importancia, para devolverles su importancia oculta. Jorge Luis escribió sobre el clip. Alguien sugirió que escribir algo sobre la cama o sobre alguna otra cosa que le parezca. Yo ya escogí el mío y entonces voy a escribir un elogio a mi pantalla. Pero sería buenísima idea que todos los que estamos aquí decidieran escribir un artículo, elogio a algo que parecería que no tiene importancia, pero que va a haber y la tiene. Las próximas sesiones, perdón, nos vamos a lanzar a lo que decidimos en grupo, al tema político. El tema político fue votado por la gran mayoría y quedamos en que íbamos a hacer varias sesiones y el tema es muy simple. Yo lo voy a mandar un mensaje a todos, pero es: ¿por qué propuesta de gobierno me inclinaría a votar en Colombia? Ese es el tema. Estamos sugiriéndole a todo el mundo que escriba lo que va a decir, ojalá no más de 5 minutos, porque quisiéramos también poder publicar eso en el blog para ilustración de nuestros lectores de distintas opiniones. Una de las condiciones es, por favor, que pongan propuestas de gobierno y no contra quién o contra qué propuesta me inclino a votar, más para ser propositivo. Eso el febrero 3. El febrero 10 también hemos separado esa otra fecha por si acaso hay muchísima gente que quiera opinar. Estoy convencido que sí. El 17 de febrero tendremos una conversación con Silvio Zuluaga y Laureano Gómez, que se ofrecieron sobre el tema El futuro que nos espera. Ellos están separando unos documentos y vamos a conversar sobre esos documentos. El 24 de febrero estamos tratando de cerrar con José Manuel Santa Cruz sobre la salud mental. El 3 de marzo, el tema que sugirió Luis Guillermo, creo,
o Hernando Bernal, un maestro que influyó definitivamente en mi formación. Tengo el 10 de marzo, no lo he consultado, pero lo voy a someter a votación, una oferta que me hizo un compañero mío del Liceo Francés que se llama Jean-Claude Besudo sobre consejos empresariales. Aparentemente es un tema supremamente interesante en que Jean-Claude me decía, si ustedes quieren, pueden hacerlo abierto a hijos y a familiares interesados en el mundo empresarial. Eso está por confirmar. La agenda de hoy, como decía antes, tendremos los orígenes familiares y culturales. Tengo registrados en este momento 4 personas, Estela Jiménez, Vicente Alcalá, Julio Hidalgo y Jaime López. Y si hay otros, me van levantando la mano. Haremos comentarios sobre eso y si queda tiempo les haré una pequeña presentación de un proyecto con el cual algunos de ustedes están colaborando para recibir unas feedback de ustedes. Por último, haremos una pequeña encuesta sobre el posible nombre del proyecto. Ese es nuestro programa hoy. Entonces, si Gabriel, creo que Estela no ha llegado. Adelante, No, es Gabriel. que Estela no puede venir porque tuvo que salir urgentemente a acompañar al papá a una cita médica, entonces no, por ahora Perfecto. no puede. Perfecto. Entonces, los que tendrían el turno en orden serían Vicente primero, Julio Hidalgo y Jaime López el tercero. Y si hubiera alguno que quiera dar su contribución en este tema de orígenes familiares y culturales, ahí está Arturo. Arturo. Levantó la mano. Te escuchamos, Arturo. ¿Quieres hablar ahora o quieres anotarte, Arturo? ¿Me escuchas, Hola. Sí, Darío? te escucho, sí, Arturo. No te No, vemos. tranquilo. Que empiecen los que estaban inscritos y yo hablo después. Perfecto, Arturo. Bienvenido, qué bueno. Gracias. Listo. Entonces, Arturo después de Jaime López. Entonces, Vicente, tienes la palabra. Libera tu micrófono y tienes tus 5 minutos aproximadamente para tu presentación de orígenes familiares y Sí, culturales. muy bien. Hace 8 días no pude conectarme bien. Intermitentemente escuché a varios. Hubiera querido poderlos escuchar a todos, pero bueno, por lo menos me regocijé con las presentaciones. Hubo una, ya que habló ahorita Gabriel Díaz, la impresión que me dio es que, Gabriel, te quedaste corto al hablar de tus papás. Yo tuve la fortuna de conocerlos, como se dice, de vista, creo que fue una sola vez, pero la impresión fue tan grata de esas personas tan extraordinarias que me surgió la idea de que te habías quedado corto. Pero yo creo que es que todos nos quedamos cortos al hablar de los papás porque o nos da pena hablar mucho de ellos, o tenemos mala memoria, o nos falta mayor conciencia sobre lo que ellos fueron o son y han significado. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Yo escribí un poco, pero no me gusta leer porque es menos personal. Cuando vi la invitación de Darío para el tema, me puse a recordar, dije, ¿cómo era el carrito con el que mi hermano y yo repartíamos algunos pedidos en Almería? Y es que mi papá tenía una tienda, se llama droguería porque era tienda de pinturas, de artículos de aseo, de perfumería, o sea, droguería no farmacia, sino una tienda. Ahí vivíamos nosotros encima, ayudábamos todos, 5 hermanos y mi mamá y mi papá, y siempre comíamos juntos los 7. Es algo simpático y curioso, desde luego, porque hoy día, pues comenzando por la geografía, Almería es la capital. Vicente,
Se te está congelando. Creo que tenemos problema de sintonía con Vicente. Se nos cayó. Vamos a dar unos minuticos. Vicente, pusiste el teléfono en silencio. Solo libera tu micrófono. Tienes asesoría técnica ahí al lado, de manera que eso... ¿Sigo allá? Sí. Bueno, Eso. aquí me conectaron también el computador Qué bien. Te para oímos. que no falle porque, mono. Aquí estamos, te estamos oyendo, Vicente. Sí, mirar allá. Bueno, Sí, pero no veo. tranquilo. Ok. No te ven. Tranquilo. Tienes A que ver. mirar allá. para que Sí, te- sí, ok. Parece Dele. una reunión espiritista, pero bueno. Ya aparece. Ok, Dale, qué pena. dale, Vicente, La señal tranquilo, ha estado muy mal aquí y se va y se viene, pero bueno. tranquilo. Les decía pues que Almería es la capital de la provincia de Almería, una ciudad pequeña que en mi tiempo no debía llegar a 100.000 habitantes. Y el otro día con el video este del viaje del agua, había una toma que era desde la Alcazaba y se veía un poquito la ciudad hoy mucho más grande que en mi tiempo, el puerto y la bahía. Pero me refería a que nosotros vivíamos en el puro centro de la ciudad y alrededor hay como un círculo con muchas iglesias. Estaba la iglesia de San Sebastián, la de Santiago, que era nuestra parroquia, la de San Pedro, la iglesia de los jesuitas, con especial importancia, y la catedral de Almería, entre otras. Hacia el sur, pues está el puerto y enseguida las playas, y hacia el oeste la Alcazaba, que es una fortaleza árabe del siglo X. Mirando un poco el otro día los apellidos, Alcalá pues tiene origen árabe, pero más atrás tiene o hay antecedentes judíos. Bueno, mis abuelos paternos vivían en Laujar, un pueblo de la Alpujarra almeriense que colinda con la provincia de Granada. Y más cerca de Almería, en Alavia, vivían mis abuelos maternos. Yo no los conocí, pero mi abuelo paterno era artesano que fabricaba alpargatas de esparto, o sea, de fique y tela. Y mi abuelo materno se dedicaba a la agricultura, especialmente al cultivo de la uva para la exportación, que se preparaba en barriles con acerrín y toda una parafernalia en esa época y se embarcaba por el puerto de Almería. Mi papá era el segundo entre 5 hermanos y 3 hermanas, o sea, 8. Mi mamá era la menor entre 3 hermanos y 3 hermanas, o sea, 6. Bien, hace unos 9 años en Madrid estaba yo almorzando en casa de una sobrina junto con una de mis hermanas, la mamá de ella. Me dijo mi sobrina: tío, ¿tú qué opinas? Porque mi mamá piensa primero en nosotros antes que en ella misma. Y yo creo que primero debe uno pensar en uno mismo y después en los demás. Lo que yo alcancé a responderle enseguida es que mi hermana tenía esa manera de pensar porque es lo que habíamos experimentado por parte de nuestros padres, tanto de mi madre como de mi padre. Mi mamá tuvo muy poca escolaridad, pero tenía un enorme sentido común inteligente, un gran corazón y muy expresivo, y una dedicación total a su familia. Tenía un carácter fuerte, pero bondadoso. Tenían solidaridad grande con los demás y un sentimiento religioso casi connatural. Mi papá tenía un temperamento más tranquilo y muy sensible. Como cosa curiosa, él rebajaba siempre las ventas, aunque no se lo pidieran, sobre todo a las personas menos pudientes. Ya aquí en Bogotá, una vez, una señora que tenía familia en Almería me dijo después de viajar allá que mi papá tenía fama de santo entre las personas que lo conocían alrededor.
Recuerdo que todos los días nos reuníamos a rezar el rosario porque mi papá le había prometido a la Virgen que lo haría por haber regresado ileso de la Guerra Civil Española, en la que había estado como enfermero. Yo nací en el año 42, después de la Guerra Civil y en plena Segunda Guerra Mundial, que no se notaba tanto porque España quedó al margen, aunque sí se sentían mucho los efectos de escasez y dificultades económicas. Un día mi hermano nos decía hace unos años, no, es que como nosotros pasamos tanta hambre, y él sí, mi señora le dijo, Manolo, que ustedes pasaron hambre con la mamá en la casa cocinando, eso es imposible. Pero bueno, era un poco la imagen o la sensación de aquella época. Bueno, otros datos, ¿no? La hermana mayor de mi mamá había migrado con su esposo a Estados Unidos, lo mismo que el hermano mayor de mi papá. Este ayudó a mi hermano a estudiar medicina, entre otras ayudas familiares. Mis hermanas estudiaron en la escuela normal para ser maestras y la mayor hizo licenciatura para la educación secundaria. Rápidamente, yo viví hasta los 16 años con mi familia. Ingresé al noviciado en el puerto de Santa María, al otro extremo de Andalucía, y a los 3 años me vine para Colombia, a la provincia oriental. Nos habíamos ofrecido 40 juniores y nos escogieron a Paco Luque y a mí. Mi papá me había dicho, no, yo no voy a rezar para que te vayas, pero si te destinan, pues lo aceptaré. Cuando me vine, me escribió una carta en la que me decía, ese es un dato muy bonito, le pido a la Virgen que te proteja y estoy seguro que lo hará, porque cuando nacisteis, los 5 hijos, tu mamá y yo, os presentamos al altar de la Virgen y os ha protegido a todos desde entonces. No sé si les decía yo que cuando mi papá y mi mamá murieron, pues ellos se unieron a esa protección y hay varias veces en que hemos sentido de manera evidente en situaciones de mucho peligro esa protección de ellos. Bueno, otra anécdota, cuando nosotros llegamos al Dorado, Paco y yo, había ido un bus con filósofos y teólogos a recibirnos. Un señor preguntó qué obispo había llegado y le contestaron que no, que eran 2 jesuitas. Y él respondió, es que 2 jesuitas son más que un obispo. Bueno, yo mezclo ahí un poco de los antecedentes y de la propia experiencia. Yo regresé a España después de 9 años a visitar a mi familia antes de retirarme de la compañía, después de 3 años de teología. Me enteré después que mi papá había escrito al padre Arrupe para pedirle que yo fuera a verlos. Él sufrió mucho, digamos, de esta separación, pero bueno, a la vez también muy tranquilo. Hace pocos años, hablando un día con mi hermano de nuestro traslado a Colombia, dijo, bueno, es que si yo voy a regalar una vaca, pues no regalo la peor, pero tampoco la mejor. Eso como para que no me diera de mucho yo. De manera que de mis 79 años viví los primeros 19 en Andalucía y heredé algo de su cultura. Como les decía, pues ese contexto de iglesias, de vida religiosa, pues indudablemente lo marcan aún. Los 60 años más recientes me he compenetrado en lo posible con todo lo bueno de la cultura colombiana y trato de colaborar con el desarrollo y mejoramiento de esta rica cultura que supere progresivamente sus deficiencias. Esos son unos pincelazos de los orígenes. ¡Qué belleza, Vicente! ¡Qué belleza! Muchísimas gracias. Gracias por qué sentimiento tan enorme, Vicente. Muy lindos detalles. Bueno, seguimos con Julio Hidalgo. No lo veo. ¿Alguien lo ve por aquí? Nos dejó
listos. Entonces, después de Julio Hidalgo, nuestro querido amigo Jaime López, a levantar el mute, que usted ya sabe. Listo, Jaime, te escuchamos. Aquí estoy tratando. ¿Me oyes ya? Te oímos perfectamente, sí, señor. Bueno, yo no soy muy bueno para la improvisación y decidí entonces traer algo escrito, breve, Excelente. personal, porque eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, algo sobre mis ancestros. Mi familia fue muy numerosa. Mis abuelos paternos tuvieron 16 hijos y los maternos 19. Tuve más de 80 primos hermanos, paisas, al fin y al cabo. No me voy a remontar a mis ancestros lejanos, de quienes hoy se conoce poco o nada. Hablaré entonces un poco sobre mi abuelo paterno, Jesús María López Vázquez, a quien sí conocí y de quien guardo vívidas memorias. Papá Tutú, lo llamábamos así sus propios hijos y sus numerosos nietos. Casado con María de la Paz Correa Ochoa, simplemente Paz. Su padre fue Ricardo López Carrasquilla, nacido en Anorí, Antioquia, en 1841. Wow. Poeta y sastre de su pueblo. En varias ocasiones oí decir que él tenía algún parentesco con Tomás Carrasquilla, el escritor costumbrista de Santo Domingo, Antioquia. Algo que yo no he podido comprobar y de lo que yo dudo, teniendo en cuenta la lejanía entre los dos pueblos y los 17 años de edad de diferencia entre ellos dos. De los 16 hijos de papá Tutú, destaco, además de mi papá, por supuesto, también llamado Jesús María, a Miguel López Correa, quien ya estaba ordenado sacerdote jesuita cuando yo entré al noviciado. A Sor Rosa de Lima, monja de clausura, que fue superiora del convento de la Visitación en Pasto, y a José Luis, abogado, ministro de Economía en la presidencia de Alberto Lleras Camargo, y que fue cofundador de la Federación Nacional de Cafeteros y del Instituto de Seguros Sociales. Papá Tutú fue un hombre profundamente religioso, sereno, de pocas palabras, pero afable, y de una tenacidad a toda prueba. De joven, trabajaba como ayudante contable en una oficina del reconocido magnate Alejandro Ángel. Observando la seriedad, el empeño y la eficiencia en el trabajo del joven López, lo llamó y le propuso crear una empresa dedicada a la exportación de café. Don Alejandro, desde Nueva York, negociaba los contratos con los grandes tostadores como la General Foods, Hills Brothers, etc. Y daba por telégrafo las instrucciones a mi abuelo para comprar en Medellín el café necesario al precio conveniente, hacerlo trillar y tramitar todo lo relacionado con el proceso de exportación. Fue mi abuelo quien acuñó el término excelso, con el que aún se identifica el café verde colombiano de exportación. La firma Ángel López prosperó y se convirtió en una de las primeras, que no las más grandes, compañías exportadoras de café en Colombia. Gracias a eso, pudo mi abuelo levantar dignamente una familia tan numerosa. Años después, don Alejandro, hombre de gran generosidad, le propuso a su socio que se quedara solo con el negocio. Así nació la firma comercial Gemma López y Compañía Limitada,
la cual figuró siempre entre las más importantes exportadoras de café y llegó a contar con 8 trilladoras. La empresa se liquidó en 1969 tras sufrir graves pérdidas de capital como consecuencia de la catastrófica helada de ese año que arruinó la cosecha cafetera de Brasil y disparó los precios del grano en la bolsa de Nueva York. Yo era el gerente de la empresa en ese momento. De todas las memorias que guardo de mi abuelo Papá Tutú, esta es la más relevante. En agosto de 1951, nos dieron en la Apostólica del Mortiño las últimas vacaciones en casa antes de entrar al noviciado de Santa Rosa de Viterbo en diciembre. Mi abuelo estaba ya en una fase terminal de cáncer, en estado comatoso, y no me fue posible conversar con él. Al llegar el día de mi regreso al Mortiño, me llevaron a despedirme definitivamente del abuelo. Estaba dormido. Yo me acerqué sigilosamente y le dije al oído: Papá Tutú, soy tu nieto Jaime. Vengo a despedirme de ti porque ya me voy para el noviciado. Dame tu bendición. De pronto, abrió lentamente los ojos, sonrió, me dio una bendición temblorosa y luego cerró nuevamente los ojos para no volverlos a abrir. Moría 3 años después. 3 meses. Perdón, 3 días después. 3 días después. El recuerdo de tan sublime instante me sigue acompañando siempre, como también esa, su última bendición. Qué belleza, Jaime, qué belleza. No sé si estás viendo el aplauso de todo el mundo. Qué lindo. Muchas gracias, Jaime. Además, felicitaciones porque tienes asistencia directa ahí cuando cometes un error, inmediatamente te ayudan. Qué bueno. Estaba al ladito mío fuera de cámara porque no le gusta, pero sí me ayudó en el momento oportuno. Qué bien. Rafael, error. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Muy complacido. Bueno, primero hay una bienvenida así gigantesca para el gran Arturo Arango, que nos honra con su presencia hoy. De manera que, Arturo, te damos la palabra para que nos presentes tu origen familiar y cultural. Adelante, Arturo. Libera tu micrófono. Quítale el mute. No te oímos todavía, Arturo. Abajo a mano izquierda, donde está el micrófono, lo abres, le haces clic. Ahí llegó la asistencia técnica. Liberar el micrófono. Qué maravilla que tenemos asistentes técnicos siempre. Todavía no. Es hacer clic donde dice micrófono. ¿Dónde están? A la izquierda, abajo o arriba, depende de dónde lo tengan todos los señales. Asistentes técnicos de confianza que se quedan inclusive en la casa de uno. Sí. Listo, Arturo, te oímos ahora sí. Listo, ahora sí. Tenía el icono del micrófono, pero no me respondía, pero entonces por algún otro lado logré hablar. De todas maneras, muchas gracias, Darío. Me encanta poder estar con ustedes. Por ahí he estado 1 o 2 veces un poquitico escondido o en algunos de los eventos de alguna misa o alguna cosa. De todas maneras, como vamos a hablar de ancestros empecemos. Arturo Arango Mutis, hijo de un paisa rebuscador, nacido él en Santa Rosa de Cabal, y
quien en época casadera, invitado por un cuñado casado con su hermana Valentina, conoció en Bucaramanga en un viaje de vacaciones a una de las hijas de uno de los hombres tal vez más queridos de Bucaramanga en esa época, Ricardo Mutis. Esa niña que le presentaron se llamaba Matilde, mi mamá, quien toda la vida nos inculcó a nosotros con mucho cariño, sin nada de pretensiones ni nada, pero sí con mucho orgullo, el que pertenecíamos y éramos descendientes directos de uno de los hermanos de José Celestino Mutis. José Celestino llegó a Colombia, se hizo sacerdote y después de llegar él, llegaron dos hermanos casados, y la familia, la rama Mutis a la que yo pertenezco es de uno de esos dos hermanos. Mi abuelo fue alcalde de Bucaramanga, fue jefe civil y militar de la policía, jefe civil de la policía de Bucaramanga, una persona queridísima. Después, pasados los años, tenemos que dar un salto a 1975. Ese era el origen familiar, Arango y Mutis. Yo llegué a Villavicencio en 1975. Aquí vivía solamente un primo hermano de mi papá y un hermano de mi mamá, pero era el hermano loco, el hijo mayor del señor alcalde de Bucaramanga, que se había llevado a vivir a la hija del encargado de una finca que tenía en Cundinamarca. Como ven, era una hermosura de tío, pero era un viejo maravilloso porque era todo un espectáculo cuando yo lo iba a visitar a su humilde casa, ya pensionado en uno de los barrios populares de Villavicencio, oírlo hablar de todas sus experiencias, porque él había tenido algo de experiencia en la policía, y entonces al llegar al llano, eso para él fue digamos, como un pasaporte a una cantidad de cargos pequeños a nivel administrativo. Él fue inspector de policía, alcalde de muchos pueblos del llano, etcétera. Entonces él era la persona con la que yo almorzaba todos los domingos. Yo, desde la época de Chapinero, no sé si se acuerdan, yo andaba en bicicleta con Eduardo Pardo, salíamos a pasear por los lados de Chapinero y hacia el norte de Bogotá, ¿ya? Entonces yo tenía una bicicleta de carreras en Cali, y cuando llegué a Villavicencio me la traje. Entonces yo iba todos los domingos a visitar a mi tío Mutis. La visita mía se consistía en buenos días, tío, y después de oírlo hablar 3 o 4 horas a las 5 de la tarde le decía, nos vemos el otro domingo, tío. Eso era todo lo que yo hablaba, el resto del tiempo hablaba él de todas sus aventuras. ¿Ya? El primo hermano de mi papá era un hombre muy querido, muy respetado en Villavicencio. Él uno había llegado como el hijo renegado de una persona de muy buena familia de Bucaramanga. El primo de mi papá, Rubén Arango, había llegado soltero y tenía fama de parrandero, jugador, etcétera, pero era un hombre muy amable, muy amiguero. Él terminó casándose con una niña de Aguadas Caldas. Entonces él tenía su familia acá, él era comerciante, él era un hombre ya acomodado, no era muy rico, pero era un hombre que tenía muy buen vivir. Y por el otro lado, en uno de los barrios populares de Villavicencio, estaba el pariente Mutis. Cuando yo llegué a Villavicencio todavía era una ciudad pequeña, y se iba a fundar en ella la primera universidad de media Colombia. El resto del oriente colombiano no había universidades. Pero estaba empezando a tomar en la ciudad como el auge de que ahí vivía mucha gente de fuera, pero valía la pena ser llanero. Entonces ahí fue cuando yo dije, úpale, ahí me pegaron un codazo. Yo no soy llanero. Yo nací en Cali, hijo de paisa y santanderiana. Entonces, pues yo dije, a mí no me queda otra cosa que volverme llanero. Entonces yo empecé
a tirarle la lengua a la gente para enterarme de qué era el llano. Afortunadamente, al año de estar en la universidad, en mi hoja de vida figuraba que yo había hecho el curso de cine de Nazareno Tadei, y en mis notas figuraba que en el juniorado habíamos visto comunicación social. Entonces un día me llamó el rector y me dijo, esta universidad necesita un departamento de medios audiovisuales y la única persona que tiene algo en la hoja de vida es usted. Entonces yo empecé desde ese día, al año de haber llegado, empecé a manejar todo lo que era los medios de comunicación en la Universidad de los Llanos. Afortunadamente, y para allá seguimos con lo de los ancestros, afortunadamente yo necesitaba un dibujante, alguien que fuera como el subalterno mío para el dibujo y para llevar las cosas a los proyectores, a los salones y todo eso. Entonces me contrataron a un orojueceño, que es uno de los pueblos más típicamente llaneros, que además de ser llanero, pueblo típicamente llanero, era un pueblo internacional, porque es que Orocué está situado sobre el río Meta, y por Orocué, lo que no entraba por Barranquilla a Colombia o a la Nueva Granada, entraba por Orocué. Entraban los barcos españoles, entraban por el Orinoco, llegaban a la desembocadura del Meta, donde ahora queda Puerto Carreño, y subían hasta Orocué. Y de ahí de Orocué a lomo de mula a llegar a la cordillera. Eso era más corto y para muchos mucho más fácil que la subida por el río Magdalena. En Orocué había una oficina consular de negocios de Alemania. Yo conocí la casa donde funcionó esa oficina. Entonces los orocueseños siempre han sido personas muy, digámoslo, de dedo parado, pero muy llaneros. Entonces con él empecé yo a conocer no solo la tierra, sino las tradiciones, la forma de pensar, etcétera. Un día estando en nuestra oficina, él es investigador, historiador del Meta, artista, pintor, etcétera. Y un día llegué yo, me coloqué frente a su mesa de dibujo y tenía un libro grueso al lado, Historia del Meta. Y yo le dije, ese libro, ¿quién lo escribió? Y me dijo, una señora, fulana de tal. Nunca escribió nada distinto de este libro, pero es el único que hay de Historia del Meta. Mientras él seguía pintando o dibujando alguna cosa, yo empecé a hojear el libro y al final encontré en un apéndice que decía listado de los intendentes, comisarios y gobernadores del Meta. Empecé yo a mirarlos así, cuando de pronto, ¡pum!, un apellido Mutis, Jerónimo Mutis, intendente del Meta hace 100 años, por allá entre 1915, 1930, por esas épocas, 1815, espera un momentico, perdón, 1915, 1930, ¿ya? Después lo seguí mirándolo y volvió a aparecer él otra vez como intendente del Meta y mencionando que había sido también intendente de Arauca. Y al hablar de él como intendente de Arauca, aparecía mencionado como intendente de Arauca un Santiago Mutis. Entonces yo dije, úpale, ya no soy tan aparecido en el Meta. Yo tengo en mi familia 2 personas que fueron intendentes del Arauca y del Meta. Entonces eso me llenó a mí de un sano orgullo y ya me sentí como en mi casa, ¿ya? Después me puse a averiguar, a esculcar el apellido Arango y resulta que también había habido familiares de mi papá que habían sido personajes en Villavicencio y el Meta. Y como que nadie me relacionaba a mí con ellos, y yo no lo sabía, pero llegó el momento en el que yo pregunté por qué hay una escuela en el barrio Barzal de Villavicencio que se llama Escuela Francisco Arango. Ah, no, ese fue un alcalde. Entonces le pregunté a Rubén Arango, el primo de mi papá, no, es que ese es pariente de nosotros. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, nosotros no somos los únicos acá. Además, hay 2 congresistas
que son parientes de nosotros. Y yo le dije, ¿quiénes? Pues los Arango Jaramillo. Fueron 2 congresistas que cuando yo llegué a Villavicencio todavía estaban en ejercicio de su vida política. Y entonces, desde esa época, yo dejé de pensar que a mí me miraban como un aparecido y empecé a sentirme feliz de que si alguna vez alguien me decía aparecido, yo tenía cómo decirle, sabe que no. Y ya tenía que contarles y que hablarles de lo que eran mis ancestros en el Meta, en la región llanera. Eso es tal vez lo más importante, lo que tiene que ver con mi vida actual y mirando hacia atrás a los ancestros familiares. Hay cosas bonitas, por ejemplo, una bióloga de la universidad y que era graduada de la Nacional, que era muy, y es muy respetada en el área de la clasificación de plantas, de la taxonomía y la clasificación de plantas, un día me llamó y me dijo, Arturo, no, ella no me dice Arturo, ella me dice, Arango, Arango, venga, le tengo un regalo. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, resulta que yo pertenezco a un grupo, al grupo asesor de la publicación de las láminas de la expedición botánica. Y dije, ¿verdad? Luzmila Quiñones se llama ella, de Chaparral, Tolima. Digo, sí. Entonces, yo participé en la edición del tomo tal, no me acuerdo en este momento cuál es el número del tomo, y a mí me dieron 5 libros o algo así. Y ella dice, cuando yo los recibí, yo dije, ¿a quién le comparto esto? Y entonces ella me dijo, y yo me acordé que en la universidad tenía un compañero descendiente de la familia Mutis y me regaló un ejemplar, el facsímil es hermosísimo, es un libro muy grande, muy bonito, en papel imitación antiguo, de las láminas de una parte de las láminas de clasificación vegetal de la expedición botánica. Ese es mi orgullo, eso es algo que me llena de felicidad. Y aquí mis hijos siempre se han sentido orgullosos y nosotros compartimos con mucha gente y mucha gente lo quiere a uno, uno se hace querer, la gente y uno aprecia mucho a la gente que lo mira uno con buenos ojos y que no se fija en que de dónde viene usted ni nada, sino que simplemente dice, todos tenemos algo de que estar orgullosos. Esa es la historia de los Arango y los Mutis en el Meta. Muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Arturo, qué bueno, primero, tenerte de nuevo con el grupo. Yo les cuento que con Arturo compartimos un año en el Colegio San Ignacio de Medellín haciendo magisterio y con Chucho Ferro y Conejo y otros cuantos que estaban en ese grupo. Y desde eso creo que no nos vemos pues físicamente, virtualmente sí, lógicamente. Sí, qué dicha saber que estás ahí y todo ese origen y tu vocación llanera, que ya pasa de 40 años, ¿no? Más o menos que 47 años. 47 años, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. A ver, yo no tengo en la lista, Jaime, querías hacer alguna pregunta, pero tienes que liberar el micrófono. Dale, ¿Ahora? Jaime. Sí. ¿Ahora sí? Sí. No, quería preguntarle a Arturo, después de oír tan emocionante e interesante relato, si él tiene algún parentesco con el gran poeta santanderiano Aurelio Martínez Mutis. Como en todos los apellidos de este país, siempre hay ramas, sí. Siempre hay el que tuvo hijos por los laditos, etcétera. Entonces, en los Mutis hay muchos digamos que los que son muy pagados del orgullo, pero del orgullo excluyente, que miran mal a los que no son exactamente, como se decía antes, hijos legítimos, ¿ya? Y entonces, sí, no solo el Aurelio Martínez Mutis
pero no tengo yo exactamente en este momento claro cuál puede ser, pero sí es lo mismo que el otro poeta, ¿cómo se llama? El otro Mutis, Santiago Mutis, no, Álvaro Mutis. Ok, gracias. Ya. Gracias, Sí, Arturo. pero les prometo que para un día de estos yo tengo un artículo por allá que cuando en una reunión de los Mutis hace muchos años, en la que se celebró una misa pues, de reunión de los Mutis, y que aún así al organizador le tocó agachar la cabeza y llamar a Monseñor Suescul Mutis, que fue tantos años obispo castrense de Colombia, a decirle que celebrara la misa, aunque él decía que él no era exactamente de los puros. Entonces, ese día le tocó agachar la cabeza y decir, Mutis son Mutis, los tiempos cambian, dejémonos de esas bobadas y de esas discusiones, ¿ya? Pero realmente no sé exactamente por qué lado va ese parentesco. Voy a revisarlo a ver si aparece mencionado, porque a veces suceden cosas, porque me acuerdo que una vez cuando estaba reuniendo, cuando me enteré de los dos que habían sido intendentes del Meta, quise contactar a los descendientes. Pero entonces en el libro, en el escrito que me habían dado en esa reunión sobre toda la genealogía de los Mutis, lo leí, lo volví a leer y decía Jerónimo Mutis, intendente del Meta, no sé qué, murió soltero, era militar. Entonces dije, bueno, ahí no tengo nada que hacer. O sea, no tenía más de dónde pegar. Y otro, el Santiago Mutis, que había sido intendente, él fue solamente intendente de Arauca, Jerónimo fue del Meta y de Arauca. Mi primo me dijo, yo conozco a un nieto de él y tengo el teléfono. Le dije, deme el teléfono. Entonces lo llamé, y esta es la anécdota simpática del caso. Entonces lo llamé y me contestó inmediatamente y le dije, lo saludé, me presenté, le dije que yo era un pariente lejano de él, que estaba en Villavicencio, y le dije, y me dijo, ¿para qué me necesitas? Y yo le dije, no, es que me enteré de que tu abuelo, por allá a comienzos del siglo XX, fue intendente de Arauca. Y saben la respuesta de él, me dice, no jodas, ¿verdad? Y hasta ahí llegó la investigación. Si sabía yo más que el nieto, entonces no pude, ahí se acabó la investigación. No pude averiguar nada más de quién era, de si su papá lo había conocido, si le habían hablado de él. Él no tenía la más remota idea. No jodas, es verdad. Ahí llegó la investigación. Qué bien. Qué bien, Arturo. Muchas gracias. Muy amable. Okay. Bueno, tengo 3 manos levantadas. En orden de levantada de mano, primero a Bernardo, después Carlos Alberto y después Pedro Benítez. Adelante, Bernardo. Bueno, muchas gracias, Darío, y muchos saludos para todos los que en este momento estamos aquí reunidos. Con Miriam acabamos de llegar del aeropuerto, de enviar a una descendiente a Holanda para que prolongue por allá la familia. Y ahora que les escucho a ustedes hablar, pues definitivamente el primer contacto con mis ancestros es el familiar, el rostro de mi mamá, el rostro de mi papá, los rostros de cada uno de mis hermanos, pero además desde hace 47 años también los rostros de los que hoy son mi familia política. Es decir, en mi vida definitivamente hay que incorporar también a todos los Uribe Ramón, Uribe Acevedo, etcétera. Obviamente eso nos permitiría hablar muchísimo tiempo de todo esto, pero yo quiero centrarme en 2 cosas. La primera, por el lado de mamá, lo más cálido, lo que llevo con más cariño en mi corazón es su enorme ternura, su bondad, obviamente también su manera de ver la vida totalmente alineada con lo que significa la fidelidad, la honestidad, la honradez, la verdad, que me inculcaron definitivamente. Y les conté ahí una anécdota en el cuentico este de Navidad de lo que fue mi experiencia navideña, cómo papá y mamá me enrutaron por eso, por ese camino desde mis primeros años, cuando por un pendejo deseo de regalar una tarjeta cogí la plata de la empleada del servicio, fui a comprar la tarjeta y le devolví las vueltas a mi mamá diciendo que me la había encontrado. Ahí
me enderezaron la vida. O sea que el primer gesto de mi mamá, con su bondad, con su ternura, también está ligado con la idea de la honestidad y de la honradez. De la misma manera mi papá. Mi papá era un orfebre, trabajaba la plata, era un artista realmente, de tal talla que los jesuitas en Colombia le dejaban sus tesoros a mi papá, físicos, los cálices, los copones, las patenas, para que él se las restaurara. Y no hacía mi papá lo que hizo el famoso orfebre de Arquímedes y el cuento aquel de la Eureka, que se robó la plata y le metió otra aleación, y entonces la corona del rey pesaba de manera distinta a como pesaban los no sé cuántos gramos de oro que le había entregado el rey al orfebre. No, papá, yo tengo la balanza de mi papá aquí en mi casa, en la cual él pesaba la plata y las aleaciones que debía ponerle, el cobre en el peso exacto para que diera la ley 900 plata o la ley 1000. La ley 1000 no permite la maleabilidad de la plata, la ley 900 sí. Entonces tenía que ser una medida exacta. Y esa imagen de mi papá pesando exactamente las cosas, yo lo acompañaba a papá, con mi hermano Daniel y también con mamá, a entregar en la carrera sexta de Bogotá los sábados por la tarde el producto de su trabajo de la semana, las bandejas de plata, las jarras de plata, los vasos, los ceniceros, todo lo que le habían encargado. Mi papá, como buen artista, fue muy mal negociante. Jamás puso ni se le pasó por la cabeza poner un buen almacén ahí. Por lo tanto, los que vendían la plata, el trabajo de mi papá, se enriquecían con lo de él. Pero bueno, sobrevivimos, nos dio educación a todos y aprendimos que en la mesa se compartía todo, efectivamente. 6 hermanos de 10 que fuimos, a esos conocí, a los demás no los conocí. Digamos que esa primera experiencia, que es el núcleo familiar, para mí es supremamente valioso. De ahí para arriba, yo no respondo. ¿Por qué? Pues porque en el camino, quién sabe, se cruza cualquier hijo de puta. Pero definitivamente, esa experiencia familiar, para mí es lo más valioso de mis ancestros. Por el lado de mi mamá, por lo tanto, si les contara la historia, mamacita viene de un tatarabuelo español, un bisabuelo español, un abuelo que, hijo de este médico español, Nemesio, que se casó con una colombiana, fueron unos médicos que vinieron aquí, se enamoró de una colombiana, etc. Pero este médico tuvo no sé cuántos hijos, como 9 o 10, uno de ellos es Leopoldo Sotomayor. Si ustedes en la Avenida Jiménez con carrera cuarta encuentran un edificio Sotomayor, ese lo construyó mi abuelo, era ingeniero. Pero mi abuelo tenía una doble vida. Era muy amigo de Monseñor Emilio de Brigar, de Monseñor Emilio Sotomayor, y por relaciones con los Sotomayor Luque, ancestros míos, era también familiar, pues los de arriba con el cardenal Luque, el santo Luque. Por ahí veníamos unos de la rama. Pero a mi papá, a mi abuelo, en un momento de la vida, estos dos le dijeron: señor, usted tiene que ordenar la vida. Usted no puede tener a Rosalvina y a la otra señora, cada una con 9 hijos. Usted tiene que decidirse, se tiene que casar con una de las dos. Entonces, ante esa presión, el abuelo Leopoldo decidió casarse con la otra señora y llevó a estos hijos que tenía ocultos en la hacienda, que era su propia Casa Blanca en Cajica, los dejó allá y casi prácticamente los abandonó. Entonces, mis ancestros, por un lado, tuvieron la fortuna física, económica, emocional de un Leopoldo Sotomayor que les dio a todos educación, etcétera. De esa rama, digamos, de la familia Sotomayor, les menciono, por ejemplo, a Camilo Sotomayor, es el presidente de la Federación Colombiana de Pediatría, un gran médico javeriano, profesor de pediatría en la facultad, somos muy amigos, pero eso es de otra rama. De la otra rama también, si mi mamá se llamaba Blanca Alicia, en el otro lado también había una Alicia. Si
en mi familia había un Enrique Sotomayor, en el otro lado también. Y así sucesivamente. Prácticamente repitió los nombres. Es una historia un poco bizarra o rara, pero así éramos. ¿Cuándo me vine yo a dar cuenta de eso? Después de salir de la Compañía de Jesús. En una reunión a la que fui invitado y fui con Sergio Andrés, mi hijo. Y me encontré con que esa familia Sotomayor, digamos los que recibieron el dinero de mi abuelo, que se la jugó también toda la plata y la perdió, murió en Bucaramanga en el barrio Sotomayor, ese abuelo les dejó a mis tíos, por ese lado, toda la línea artística musical que también nosotros tenemos. Y en esa reunión familiar, mi mamá y mis dos tías, que sobrevivían en ese momento, cantaron junto a sus medios hermanos la manera más divina. Era un coro familiar cantando un viejo amor y cosas de estas. Y fue un encuentro muy lindo en donde nos encontramos las dos familias, nos reconocimos y uno de los tíos míos, que era en ese momento el gerente del Banco Sudameris, que hoy está en boca de todos por los Gilinski, era el gerente del Sudameris en Colombia, me dijo: Bernardo, ¿qué necesitas para mis hermanas? Y yo no necesito nada. Ellas, quizás, mamacita jamás quiso recibir ni un centavo, porque a su abuelo, a su papá, pues, a mi abuelo, nunca le debieron nada. Ellos se hicieron a puro pulso. Y ese era un gran orgullo que mis tíos y mi mamá, etcétera, conservaban. Digamos que esa es la línea familiar de mi mamá. 9 hermanos, Sotomayor, que nos queremos mucho, un poco lejanos de la otra familia por razones obvias. Junto a mi papá, me encontré con que después de muerto mi abuelo, a quien no conocí, yo no conocí ni al abuelo materno, ni a la abuela materna, ni tampoco a mi abuelo paterno. Sí conocí a mi abuela materna. Mi abuela materna, después de que murió su esposo, tuvo otros 2 hijos, 2 hijas. Una de ellas fue mi madrina de matrimonio, de bautizo, muy cercana a todos mis hermanos. Y ella, junto con la otra tía, de ninguna manera se diferenciaban de los demás tíos, entre comillas, legítimos. No, eran de la misma cochada. Ellos eran inicialmente cultivadores campesinos de Cajicá, con una extensión de tierra importante. La repartieron entre 9 hermanos y papá recibió un terreno importante ahí también, que después lo compró un primo hermano mío. Entonces, este origen campesino por un lado de papá, gran artista que migra a la ciudad y se dedica a aprender la orfebrería, se une con el de mi mamá, y entre los dos yo creo que sumaron 7 años de educación escolar regular. Papacito quinto de primaria, mamá tercero o cuarto así. ¿Pero qué nos dieron? Lo que hoy somos nosotros. Grandes hermanos, dedicados, esforzados. Ustedes conocieron a mi hermano Daniel muy de cerca, por supuesto, pero los demás hermanos igual se dedicaron también a estudiar. Por el otro lado también, mis otros hermanos de la otra familia, muy buenos profesionales. Es decir, hay ancestros que no representan mucha cosa en la alta sociedad, pero en valores familiares, formidable. Esa es mi experiencia. Esta experiencia de vida se une con la otra experiencia, la de la familia de Miriam. Miriam pertenece a esa familia venida de Chinacota, inicialmente don Manuel, doña Alicia, que después viven en Pamplona, migran a Bogotá cuando por algunas, no sé, generosidades pierden una gran hacienda que tenían por allí, y aquí se educan, llegan a San Bartolomé, Manolo y Jorge, también a quienes nosotros conocemos, y por casualidades de la vida nos reunimos. Y hace 47 años también pertenezco a esta otra familia. Hoy nuestros hijos, ¿en dónde andan? Juan Manuel en Alemania, casada con ibaguereña, profesores de Alemania en música, en pedagogía, bueno, después de 17 años están allá viviendo, son alemanes completamente. Nuestro nieto Federico, el primer eslabón de la cadena de los nietos Uribe. Sergio Andrés, hoy profesor investigador de la Universidad de Uniminuto, del lado del
vicerrector general. María Angélica, que en este momento está volando de Bogotá para Cartagena y ya rumbo a Holanda a establecerse allá definitivamente. ¿Qué puedo decir yo de todo esto? Como lo decíamos el domingo pasado en la reunión del matrimonio, somos una familia bendecida por todos lados. Por todos lados. No nos falta nada, nos queremos muchísimo y además pertenecemos a este enorme grupo de amigos con el cual también me siento vinculado a mis mejores ancestros, la Compañía de Jesús. Belleza, Bernardo. Muchísimas gracias. Qué completo tu análisis. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Carlos Alberto Posada y después Pedro Benítez. Adelante, Carlos. Buenas tardes para todos y caramba, una reunión como esta, una capacidad, una posibilidad de decir todo lo que hemos oído y el gusto con el cual hemos escuchado todo esto que nos han contado Arturo, bueno, todos, Bernardo y demás, no se hace sino bien hecho en un grupo de amigos como el nuestro, amigos de toda la vida. Y esto alimenta nuestra unión, nuestra amistad de una manera increíble. Yo no tengo para hablar en una forma improvisada elementos suficientes para hablar de mi familia, pero quisiera decir, hacer más bien alguna pregunta a Arturo, que creo que lo estoy apenas conociendo ahora, y quería preguntarle, ¿tú cuándo entraste a la compañía? ¿Qué has hecho y qué haces ahora en este momento? Tienes que liberar tu micrófono, Arturo, que te había puesto en silencio otra vez. La asesoría técnica familiar. Ya, listo. Listo, ya. Gracias, Carlos Alberto. Yo estudié en Cali con los hermanos maristas, en el Colegio San Luis Gonzaga. Poco a poco, yo soñé siempre con ser médico, pero a medida que me iba acercando a la fecha de obtención del grado, me empezaron a salir dudas sobre si iba a ser médico o no iba a ser médico. Resumiendo, terminé, gracias a Dios, siendo muy asiduo de la iglesia de los jesuitas, el colegio, en la iglesia del Colegio Bernas, de la iglesia del Sagrado Corazón, que quedaba cerca de mi casa, y allá conocí a un gran jesuita, un maravilloso jesuita paisa, simpaticísimo, un orador arrollador. Ese sí era una voz, yo creo que así eran los oradores católicos famosos de otras épocas, el padre Andrés Sanín Echeverri, hermano del que nosotros conocimos como, creo que era el tesorero de la compañía, o como se llamara en esa época. Eran los Sanín Echeverri, que creo que fueron 3 o 4 jesuitas. A última hora, el hijo Arango, que iba a ser médico, terminó siendo novicio. Yo me gradué de bachiller a los 16 años y en julio en Cali teníamos Cali, en esa época era y sigue siendo el horario oficial, el estilo americano de empezar año septiembre y terminarlo en junio. Entré en agosto a la Compañía de Jesús en el noviciado de San Estanislao de Cosca, en la Ceja, Antioquia. ¿En qué año? En el 64. 64. En esa época yo entré en agosto, después en diciembre entró una cochada de grandes amigos, Juan Ignacio Arango, Julio Alberto Arango y Horacio Arango. Había una colonia Arango grande y ninguno era pariente de ninguno, pero éramos todos Arangos y todos nos entendíamos bien y conversábamos y éramos felices siendo Arango. En la compañía, yo empecé desde el noviciado, empecé a meter la mano mucho en los afiches, en las carteleras, etcétera. Y luego, después de mis votos en agosto del 66, llegué a Santa Rosa, y en Santa Rosa, con Enrique Gaitán, sobre todo, había una corriente cultural y una corriente de arte muy grande, muy grande. Yo creo que todos los que vivimos esa época
tuvimos una formación cultural y artística de maravilla, y también en esa época, como consecuencia de todo el ayornamiento del Concilio Vaticano II, estaba la Iglesia en el plan de meterse en el idioma de los medios de comunicación. Me acuerdo que nuestro padre maestro, el padre Jesús María Caicedo, una vez asistió a una reunión X de empresarios o de algo así, y ese hombre llegó transformado, diciendo que había estado en una reunión con gente que no tenía nada que ver con la religión, pero que se había dado cuenta de que el mundo era totalmente distinto a lo que pensaban los jesuitas tradicionales. ¿Ya? Y entonces dijo, no, tenemos que meternos en el idioma del mundo, en el idioma de la gente, para que la gente nos entienda. Y ahí entonces él nos ayudó a nosotros a meternos por el lado de los medios. Y llegó yo a Santa Rosa y ahí estaba abierto totalmente el campo. Entonces ahí trabajé todo el tiempo. Yo me acuerdo, Julio Alberto y yo, y a veces con Germán Hurtado, éramos los diseñadores de los escenarios y los diseñadores de los afiches y de las carteleras y los organizadores de las exposiciones de arte en Santa Rosa. ¿Ya? Después me fui yo para San Ignacio, y en San Ignacio a hacer un magisterio. Yo hacía mucho afiche, hacía mucha cosa cada vez que se necesitaba. Luego, después me retiré al terminar filosofía. Nosotros terminábamos filosofía en el 71 y yo me retiré en octubre del 71. Llegué a Cali, me vinculé a la Universidad San Buenaventura. Ahí trabajé en la Facultad de Educación. Ahí me enrolé en parte, como siguiendo mi gusto por la educación, me enrolé con la pedagogía de Paulo Freire, que era una pedagogía que es una pedagogía muy comunicadora, muy de entrarle a la gente. Ahí estuve 3 años. Después, a los 3 años, tuve un agarrón violento, pero no de violencia física, sino de modos de pensar con el rector y la cúpula filosófica de la Universidad San Buenaventura, porque ellos manejaban la formación filosófica del seminario de la diócesis, ¿ya? Pero la manejaban como con unos principios por allá de la filosofía de yo no sé de qué época. Y entonces yo choqué con ellos. Y sobre todo que yo manejando mi pedagogía, el pensamiento muy de lo que era la entrada de lo que yo había aprendido y lo que habíamos aprendido todos nosotros en lo que después fue Sempro, que nosotros cuando empezamos con la misa y todo eso, yo renuncié. Yo renuncié a la San Buenaventura. Dije, yo con estos franciscanos no me entiendo. Estuve unos pocos meses sin trabajo y yo me retiré como en agosto, tal vez septiembre, de la San Buenaventura del 74. Y en enero del 75 salió un aviso en la prensa que el ICFES necesita profesores de áreas básicas y entre esas áreas figuradas sociales para fundar la Universidad de los Llanos. Y yo dije, eso me gusta. Le comenté a mi papá y mi papá me dijo, mijo, uno de hombre tiene que ser feliz donde le dan trabajo. Si a usted le gusta, le llama la atención, váyase y sea feliz. No les cuento qué pensaba mi mamá, porque mi mamá se agarraba del pelo y decía, en ese pueblito allá, porque ella sí lo había conocido de refilón hacía unos meses antes y no le había gustado nada. Era una ciudad total, de hecho, comparada con Cali era nada. El hecho fue que mi mamá hizo un viaje a visitar a su mamá en Bucaramanga, a mi abuela, y mientras ella estaba por allá me llegó el telegrama, presentes en Villavicencio el 23 de abril. Y mi papá me dijo, váyase porque ya lo escogieron. Y por su mamá no se preocupe. Por su mamá no se preocupe y espere y verá lo que ella le va a decir cuando usted la vuelva a ver. Para mí esas palabras fueron misterio.
Esto era como una profecía por allá toda críptica, toda rara, decía, ¿qué quiso decir mi papá con eso? El hecho fue que yo llegué a Villavicencio así, Carlos. Yo llegué a Qué maravilla. Villavicencio a través de ese concurso y la anécdota bonita es que yo llegué en abril, en septiembre nos dieron 8 días para después empezar semestre porque la universidad empezó descuadrada de horarios y me fui para Cali y les voy a decir cuáles fueron las palabras de mi mamá cuando me vio. Me miró, se sonrió y me dijo, ¿cómo te has sentado de bien, Villavicencio? Ahí entendí la profecía de mi papá. Qué maravilla, qué maravilla. Ese era el pedacito de historia, Carlos Alberto. Qué Qué bien, bien. maravilloso. No lo conocía. La verdad que estupendo, estupendo. Cogiste ya hasta el acento llanero, pero grande, grande. Lo tienes bien fijo. Yo también estudié con los maristas allá en Cali en el Instituto Champañat. El marista también es Hurtado, este Germán Hurtado, del cual se acaba de publicar este libro tan especial sobre Colombia. Muchísimas gracias, Arturo, por estos comentarios. Con gusto, Finalmente, Carlos Alberto. muchas gracias. Finalmente quisiera aportar que para el tema del blog y quizás de las próximas tertulias de política, nos apoyemos un poco en esa conversación que hubo entre los candidatos y que promovió El Tiempo y Semana. La verdad es que pues no estoy de acuerdo con nada y no estoy apoyando a nadie, pero cada uno se muestra ahí de una manera muy especial, muy abierta, muy descarnada y nos puede servir para tomar conceptos muy objetivos sobre lo que piensa cada uno. La recomiendo. Creo que la pusimos en el chat de amigos de toda la vida, ¿cierto? Si Sí, no está sí, ahí, yo la puedo poner. Ok. está ahí, Carlos. Muchas Listo, gracias. listo. Gracias Muchas por el gracias. comercial sobre la próxima semana, que Ok. comenzamos el tema de las propuestas políticas por las que nos inclinaríamos a votar para conversar, para escucharnos, para aprender y al mismo tiempo para ayudarle a otras personas a través de nuestro blog. Tenemos un candidato más para hoy, para el Orígenes Familiares y Culturales, Pedro Benítez. Tiene la manito. Adelante, Pedro. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Darío. Bienvenidos. Quería saludarlos a todos, muy especialmente. Tal vez quería contarles brevemente un poquito cómo, ya que preguntó Carlos un poquito como historias de la compañía. Muchos de ustedes no saben por qué estoy acá, en este grupo que tal vez no me conocieron. Yo estudié en San Bartolomé en el año 67, me gradué, San Bartolomé La Merced, y estudié 3 años de ingeniería electrónica en la Universidad Javeriana. De ahí me picó la idea de irme a la compañía y me fui para La Ceja. En La Ceja me tocó de maestro de novicios Javier Osuna, que fue una época, digamos, un poco revolucionaria, según entiendo, de la compañía, en cuanto a que allí no había ya todas las sotanas y todas estas cositas que seguramente ustedes tuvieron allí, desaparecieron cuando yo estuve ahí en La Ceja. Y bueno, el hecho es que estuve ahí en La Ceja más o menos 2 años, después estuve en el juniorado. Yo estuve en la compañía como 4 años únicamente. Y después me retiré y regresé a la Javeriana a estudiar ingeniería industrial. Yo soy ingeniero industrial de la Javeriana. Esa es como mi historia breve y mi vinculación con la compañía. Pero en este trasegar de la compañía, pues, por ejemplo, conocí a Darío. En Darío nos conocimos con los Gonzagas, a Goyo también por otro lado, que Goyo alcanzó a estar en el noviciado más o menos. A Bernardo nos conocemos mucho ahora por el tema de canto y cosas de ese estilo. Y bueno, algunos de ustedes hemos tenido un poco más contacto y me conocen un poco más. Pero quería como contarles un poquito por qué estoy en este grupo, un poquito, diríamos, como de colado, en parte, pero muy agradado de estar acá. Yo soy compañero de Alfredo Ferro, ¿no? Y de Rapidillo, exactamente compañero de ellos, ¿no?
Y tenemos un chat con ellos, pero no es un chat tan activo como este. De modo que gracias por acogerme, porque pues creo que soy, como les digo, un poco colado acá, pero espero seguir acá con mucho tiempo más. Sí. Bueno, quería contarles un poquito de mis ancestros así rápido para no cansarlos. Mi padre se llamó Pedro José Benítez Ospina. Mi papá, digamos, descendiente un poco de los Ospina. De los Ospina, incluso creo que Mariano Ospina, algo así. Y él, pues, tuvo 3 hermanos, tuvo 4 hermanos, una hermana monja, que esta monjita fue creadora de la Clínica Nueva aquí en Bogotá, y después viajó a Quito y puso otra clínica allá en Quito. Mi madre, María Elena Pontón Pizarro, mi madre, los Pontón de mi madre, ella contaba que uno de los Pontón, sus ancestros, era médico de Bolívar. No sé, no sé si eso lo podría corroborar, pero ella lo decía. Y lo que sí me pareció curioso es que doña Sixta Pontón, esposa de Santander, fue una de las esposas de Santander. Yo creo que este hombre la enloqueció y esta señora terminó siendo monja o creando una comunidad de monjas. Ahí no entendí bien cómo es la cosa, porque pues ella fue esposa de Santander, pero finalmente yo creo que este hombre debía tener quién sabe cuántas mujeres, y esta mujer terminó creando como una medio comunidad religiosa, ¿no? Esa es un poquito como la historia hacia arriba. También, como muchos de nosotros, por ahí tengo orígenes sefardí, por allá, y allá puede venir una posible nacionalidad española que está en trámite. Bueno, eso es como la historia rápida. En mi familia somos 6 hermanos, 6 hermanos, una familia maravillosa, realmente una familia muy unida. Ya somos como 60 en mi familia, porque hay descendientes de todos lados, nietos, sobrinos, bueno, regados por muchas partes, y realmente una familia muy unida en todo esto. Mi padre nació en 1904 en Chiquinquirá. Mi padre nació en Chiquinquirá con unos descendientes de campesinos, de personas campesinas. Y él vino a Bogotá y estudió acá. Él terminó bachillerato, después estudió algo de universidad, no terminó universidad, pero estudió algo. Entró al Banco de la República, y en el Banco de la República estuvo allí 32 años hasta que se jubiló. Y pasó por muchos puestos en el Banco de la República, pero el último era jefe de recursos humanos. Entonces mi papá pues recibió mucha gente, era una persona, digamos, muy bondadosa en ese sentido también. Recibió mucha gente, y de hecho yo me encuentro con mucha gente que trabajó en Banco República, todavía se acuerdan de mi papá. Mi madre nació en Bogotá, ella nació en Bogotá, y fueron cuatro hermanos, con una historia familiar. Mi mamá mi abuelo materno, quedó viudo muy joven y con unos muchachitos chiquitos. Y obviamente lo único que sabía él era tocar violín. Y pues mantenerse a punta de violín pues no era muy complicado. Entonces, él repartieron los hijos, a mi mamá la repartieron entre los primos y entre los tíos y todos estos cuentos. Y el abuelo se fue para Ibagué y fue uno de los fundadores del Conservatorio Ibagué, allá. Y un poquito la parte musical que viene de mi familia, viene por ahí, realmente. Pues mi papá, ya les cuento, entró al Banco República, duró allá 32 años, y mi mamá entró también al banco en una época en que las mujeres trabajar, eso era una cosa, mejor dicho, rarísima, ¿no? Y mi mamá entró como secretaria del gerente del banco, muy consentida ahí, porque creo que en el banco, no sé cuánto, había muy poquitas mujeres, y mi mamá conoció a mi papá ya, ellos se llevan 15 años en su matrimonio. Personas un poco diferentes. Mi papá siempre una persona bastante seria,
muy católico, muy entregado a su deber, a su trabajo. Y mi mamá, pues una persona muy amplia, muy expuesta, muy familiar, muy tierna. Le encantaba la música. Y bueno, hay una anécdota muy simpática, es que mi mamá tocaba tiple, pero cuando se casó con mi papá le dijo, no, ya no puedes tocar tiple porque es que eso como que no está bien en una mujer. Esos son los cuentos de esa época, ¿no? Obviamente. Un machismo ahí como maluco. Bueno, pero ellos se entendieron siempre muy bien y mi familia pues fue maravillosa siempre con ellos dos. Y esto que estoy como leyendo un poco, pero también improvisando un poco sobre el tema. Y bueno, yo creo que eso es lo que más o menos quería como contarles sobre los ancestros de mi familia, ¿no? Y sobre lo que es mi familia en este momento. No quisiera como alargarme más tampoco, pero decirles que ha sido, este grupo ha sido muy importante para nosotros. Ángela María, mi esposa, está aquí a mi lado. Los ancestros de ella son Jaramillo, Jaramillo de Manizales y Villegas de Medellín. Acabamos de llegar de Medellín este fin de semana porque la única tía que le queda a Ángela María cumplió 90 años y está en una situación muy bien, afortunadamente. Entonces, pues es Villegas, no sé cómo no estoy hablando paisa ahorita, porque cuando uno llega a Medellín y empiezan a hablar paisa, uno empieza a hablar paisa sin darse cuenta. Entonces, esos son los ancestros de ella para resumir. Muchas gracias por escucharnos y bueno, ahí seguimos. Gracias, Pedro. Qué maravilla, hombre. Tantos años conociéndote y no tenía la menor idea de muchísimas cosas de tu pasado. Qué maravilla. Sí, qué rico contarlo. Qué bueno. Muchas gracias. Y levantó la mano Reinaldo Pareja. Solo si hay tiempo. No quiero acaparar tiempo de ustedes. Yo quisiera reservar un tiempito al final para hacer un resumen de la experiencia de compartir. Adelante, Reinaldo. Lo más breve posible. Mi papá, costeño de puro nacimiento, todos los parejas básicamente son de Cartagena, los colombianos. Después me he ido enterando que hay en Bolivia, en Ecuador y un poquito en Perú. Esos se han ido regando sin nosotros saberlo ni dándonos cuenta. Los ancestros por parte del apellido Pareja fue muy interesante por pura casualidad. En aquella época donde no eran refinados los DNA, exámenes de DNA, se me ocurrió entrar en una investigadora de antepasados y puse el nombre de Pareja, a ver qué salía. Y resulta que había originalmente en España, los Parejas son del norte de Santander, pero con una característica de una foto, de una pintura que vi de un pareja que posó para hacer el retrato de alguien, posó él y de alguna manera sus rasgos aparecían ahí y más árabe no podía ser. Francamente era el típico árabe de aquella época. Mi papá en términos de familia tuvo 7 hermanos y una mujer. Todos igual de dicharacheros, tomatragos, sinvergüenzas, el típico costeño, trabajadores también, trabajadores. Pero el típico costeño, entonces mi característica dicharachera viene de él. Mi mamá, por el lado de ella, esa fue curiosa la mezcla, un costeño con una pastusa. La familia de mi mamá nació ella en Pasto. Supuestamente nos sacó de que sus ancestros eran venidos de los condes de Candia, de una isla española de Candia, y que teníamos un ancestro, un tío, un abuelo, un bisabuelo colgado allí en el Museo Nacional. Alguna vez lo fuimos a ver y en efecto hay una pintura del individuo y ese era uno de los descendientes nuestros. De su familia ellos fueron 3, por comparación a mi papá que fueron 8 y yo nomás. Abuelos no conocía a ninguno. Entonces por ese lado no tengo realmente ninguna memoria de abuelos.
Por el lado de la familia de la costa, eso sí los he visto con cierta regularidad. Pero mi vida fue curiosa porque después de que salí de la compañía, yo creo que fui uno de los tardíos, tal vez con Darío. Yo me retiré de la compañía en el tercer año de teología, a 3 meses de poderme ordenar. Y ahí fue cuando realmente tuve que enfrentarme frente a la decisión de si me quedaba o no. No les voy a contar la anécdota de lo que de por qué me salí, pero de todas maneras fue el momento crucial y dije, no, yo a defender los dogmas del cristianismo, así como me los explicaron en teología, ya no estoy dispuesto a defender esos dogmas durante 20 años más de vida, donde no creo en ellos, eso no hay lógica. Entonces me salí. Y después de que me salí, me fui de Colombia y no volví a Colombia sino hasta los 25 años posteriormente, cuando encontré el grupo de ustedes. Entonces yo no tengo mucha relación familiar fuera de mi familia próxima. Éramos 4 hermanos. Al tercero lo mataron o se suicidó, no supimos nunca cuál fue la versión en Barranquilla. A los otros 2, el uno vive en un pueblito cerca de Orlando, está casado con una gringa, se llama Humberto, y el otro hermano, el que me sigue después del que se murió, vive en Canadá. Él tiene 3 hijos y cada uno de sus hijos tiene por lo menos 2 o 3 hijos a su vez. Entonces esa es la familia extendida que tengo, no más. Pero mi familia son ustedes, definitivamente. Qué bien, Reinaldo. Muchísimas gracias, qué belleza. También tiempo tratando contigo, pero sin saber nada de todo ese bagaje anterior. Qué belleza, qué belleza. Bueno, yo quería invitarlos ahora a que conversemos un poquito de la experiencia que hemos tenido estas 2 semanas de revisar los ancestros y qué reflexiones han surgido. Es decir, siéntanse libre de dar su opinión, su experiencia, cómo se sintieron, qué aprendieron de esto, qué aprendimos todos. Yo tengo mis propias conclusiones, pero me encantaría que gastáramos estos minutos. Yo tenía pensado exponerles un tema, pero creo que se sale de tiempo. Pero adelante, Carlos Enrique, levantaste la mano. Listo. Solamente quiere decir que para mí fue una gran experiencia oírlos, saber de la vida de ellos. Creo que los he visto todos más humanos. ¿Sí? Yo soy muy dado a estereotipos y como a volver a las personas en unos conceptos generalizados, pero cuando uno ve la vida de las personas, sus ancestros, pero en el aspecto humano, ¿sí? ¿Quiénes fueron? ¿Qué les dieron? ¿Cómo se enriquecieron? ¿Sí? ¿Qué aprendieron de la vida? Las dificultades que tuvieron algunos para superarse. Hay historias aquí muy interesantes que hay acá hasta para una novela, para escribir una novela. Impresionante, sí. Pero la verdad es que ¿sabe qué me pasa a mí? Después de esta charla, los quiero más a todos. Porque los siento más humanos. Como que somos más seres humanos de carne y hueso. Que nos duelen las cosas, que tenemos no tragedias, tenemos dolores en la vida, en una vida de gente que ha luchado. Y otra cosa que me llama mucho la atención, y yo creo que es un punto común de todos, es la rectitud de las familias en que han vivido todos, o que hemos vivido todos, gracias a Dios. Tenemos padres de que honrarnos, madres de que honrarnos, hermanos de que honrarnos, hijos de que honrarnos y sentirnos orgullosos. Hemos construido patria, hemos construido mundo, ¿sí? Porque somos muy humanos. Y la compañía de Jesús nos ha regalado toda esa bondad, esa capacidad de crítica, esa capacidad de aprovechar lo que nos ha dado las familias y de saber ver en las familias cómo nos puede enriquecer. Eso es lo que he aprendido estas 2 reuniones, ¿sí? Por eso ni quise hablar, porque quería sobre todo oír, verlos a ustedes como seres humanos. Eso quería decir. Qué belleza, Carlos Enrique. Muchas gracias. Qué estupenda tu opinión. Bernardo levantó la mano. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Pues yo no pude estar en la sesión anterior. Me imagino las bellezas que se dijeron. Pero está grabado.
Sí, pero en lo poco que escuché de esta, es que, a ver, piensen que la semana pasada, antepasada y esta para nosotros fue un caos aquí. Entonces estábamos completamente dedicados en un momento a atender a los enfermos, en otra a tratar de que pudieran casarse y ya ahora estamos aquí. Reinaldo, no se te olvide, un día tú viniste a mi casa cuando vivíamos en la colina campestre, estabas trabajando en alguna organización por allá en Centroamérica, relacionada, no recuerdo con quién, y yo había salido, recuerdas, de RCN cuando se fue la luz en Colombia, el apagón de Gaviria, y estaba vinculándome con Jorge Barón y con otras empresas, y Reinaldo me dijo, no, présteme para acá su hoja de vida. Y yo no sé qué hizo él con esa hoja de vida, pero en todo caso al rato, un par de meses después, me llamaron del Cerrejón. Y creo que fuiste tú el culpable de eso, Reinaldo. Me llamaron y la vida nos llevó allá. Y fueron 3 años definitivos en nuestra vida, en la consolidación como familia, en la experiencia de vida, que nos abrió otros horizontes. Yo jamás en mi vida me había imaginado trabajar en comunicaciones en una empresa de 12.000 empleados, 6.000 directos y 6.000 contratistas. Y enfrentarme yo a las comunicaciones de eso, yo no tenía la menor idea. Pero bueno, Qué bueno. la Compañía de Jesús nos dio el ingenio, la creatividad para enfrentar retos. Casi me toteo, pero aquí estoy vivo gracias a Reinaldo. Me refiero a esto porque definitivamente la experiencia de ser jesuita en mi vida personal, en este momento me ubica dentro de mi familia ampliada como una persona que es referente para otros. No quiero decir que sea modelo yo, pero a mí me llega todo. Me cuenta aquel, me llama aquel, me cuenta, ayúdeme, deme consejo, y se vuelve uno como alguien cercano a muchos, sin pretenderlo. Y eso es parte de lo que hoy somos acá. Yo, para mí, este grupo, y particularmente después de esta pandemia, me hace mucha falta no estar. Qué bien. Qué bien. Y creo que es, definitivamente es el ancestro más importante en mi vida. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Humberto, adelante, Humberto. Adelante. Como siempre, muy emocionado realmente con las cosas que oigo, con el cariño con que cuentan las cosas, la sencillez con que, es decir, la hermandad, se siente uno como, sí, en una verdadera comunidad. Y yo, ustedes saben, porque lo he dicho muchas veces, que para mí los jueves son algo especial, muy especial. Yo vi los grandes narradores que tenemos, realmente la manera como contaron las cosas tan bonito y tan... eran, bueno, estaban preparados para dar sermones, pero no son sermones eso, pero sí hablan muy sabroso, para dar conferencias y todo salido del corazón. Eso me llamó muchísimo la atención, esa parte. También concuerdo con lo que dice Carlos Enrique, es sentirlos mucho más cerca y mucho más hermanos ahora, aún mucho más hermanos de lo que nos sentíamos en la compañía de Jesús. Esto es de las cosas maravillosas que nos, o por lo menos a mí, que me han ocurrido en la pandemia, y les doy muchísimas gracias a todos. Sentí muchísimo la manera como yo conté de mi familia, porque yo sí no soy un gran narrador, no supe decirlo, me sentí, dije, no, qué oso el que yo hice, pero bueno, de todas maneras ese soy yo y ahí les quedo, como decía. Qué Muchísimas bien. gracias. Qué bien, Humberto. No, qué oso ni qué nada, hombre. Cada uno es el oso que somos todos. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Humberto. Luis Guillermo. Bueno, realmente para mí ha sido extraordinario haber estado en este par de sesiones, porque por mi edad a muchos de ustedes yo no los conocía. Entonces, he tenido la oportunidad de saber quiénes son, qué han hecho, conocer sus familias. Ha sido
realmente muy enriquecedor. Y también me ha despertado como la vena de poder saber, de poder armar mi propio árbol genealógico por parte de los Londoño. Y pues he llegado a una cosa maravillosa, y es que mis bisabuelos, cada uno por parte de mi mamá, cada uno de los dos bisabuelos descienden del mismo ramo de Londoños, cuando por allá, no sé en qué época sería, pero muy, muy atrás, el uno en su primer matrimonio, de ahí desciende mi bisabuelo. Y en su segundo matrimonio, de ahí viene mi bisabuela. Y alcanzamos a llegar hasta Juan de Dios Londoño y Trasmiera de la Cuesta, que según dicen, fue el primer Londoño que llegó a Medellín y se casó en 1685. Y antes de él, otro Juan Luis Londoño de la Cuesta, que también, pues es decir, bueno, este Juan Luis Londoño de la Cuesta, Trasmiera de la Cuesta, es de La Mancha. Entonces fue el primer español que vino a Medellín y se casó en 1685. O sea que logré llegar a algo que no había logrado antes. Qué maravilla, Luis Guillermo, qué maravilla. Estupendo esto. Qué reflexiones, qué valor esto. Reinaldo, levantaste la mano. Adelante. Bueno, simplemente para confirmar, ya lo he dicho, pero es que la confirmación es la que crea el valor, ¿no es cierto? Realmente después, yo solo estuve en esta, no me perdí la anterior porque estaba con los hijos en otro lado. Pero hay veces, a esta edad, realmente podemos valorar cuáles son las cosas que valen la pena conservar. Y este tesoro no tiene precio. Este grupo de amigos Qué bien. No se encuentran en ningún lado. Así es de que hagamos todo lo que sea posible para mantenernos, ir acompañándonos a despedirnos uno detrás de otro, porque no volvemos a crear un grupo así. Qué bien. Gracias, Reinaldo, por tus palabras muy lindas y tu emoción que nos contagia. ¿Algún otro comentario sobre esta reunión? William, adelante, William. Libera tu micrófono. Dale, listo. Te escuchamos, William. ¿Me está oyendo? Te estamos oyendo, sí. Mi comentario no va en la línea de ascensos familiares, sino de anécdotas de lo que fue mi vida profesional. Yo terminé filosofía y yo dije, yo no quiero ser profesor de filosofía, no quiero enseñar. Con una amiga de la universidad me dijo, mire, en Colseguros están buscando un filósofo. Y yo le dije, no le creo. Y resulta que sí, están buscando un filósofo en desarrollo organizacional. Yo trabajé un año allá, tuve la oportunidad de asistir Te perdimos. Un repaso de economía colombiana que dictó, voy a estudiar economía. Entré a los Andes a la maestría y mi profesor de principios de economía fue Augusto Franco Arbeláez. Yo no sabía que él había sido jesuita. Algún día, conversando con él, me dijo, ¿por qué no nos tomamos un café después de clase? Entonces me preguntó, ¿usted qué está haciendo? Te estamos oyendo mal, William. Te estamos oyendo mal. Si te puedes acercar un poco al micrófono
o apagar el video para que te podamos oír mejor. No, yo estoy luchando contra las matemáticas y me ganaron la batalla. Ok. Dale. ¿Me oyen ahora mejor? Sí, sí. Muchísimo mejor. Me dijo, ¿qué piensas hacer? Le dije, no sé. Me dijo, yo conozco a un señor que tiene una pequeña firma de asesoría educativa. Él fue vicerrector de los Andes. Hablé con él. Y entonces fui a hablar con él y entré a un trabajo de asesoría educativa en una firma llamada EduConsulta, hasta que esa firma se cerró. Fui a estudiar una maestría en educación a Estados Unidos y al regresar, el trabajo que conseguí fue en Laboratorio Sabot como gerente de capacitación y desarrollo. Y en un viaje a Cali me tocó de compañero de silla Luis Bernardo Peña, otro es jesuita. Y con Luis Bernardo, que era director editorial de Norma, me vinculé a Editorial Norma, donde estuve 24 años. Entonces, 12 jesuitas, sin proponérselo a ellos ni yo, me guiaron por el mundo de la educación y de la edición, que fue lo que hice y con lo cual estuve muy satisfecho. Qué belleza, William. Que ahora sí pon tu vídeo para felicitarte. Qué belleza, muchas gracias. Yo tampoco sabía la conexión con Luis Bernardo. Bueno, nos quedan 10 minuticos. Si hay alguien que quisiera hacer algún comentario adicional sobre esta reunión, miren, mi percepción personal es que tuve mucho miedo de proponer el tema, porque dije, ay, no sé, algunos habían manifestado que no querían que hubiera cosas personales, etcétera, pero después el grupo asesor me dijo, no, hágale. Y la primera vez dije, bueno, vamos a ver cuántos aparecen, pero 2 sesiones llenas de sustancia, de humanidad, como decían ustedes, de cada uno descubrir en ese ejercicio de dónde viene, qué es lo que lo hace a uno, es decir, todos los influjos, las influencias que hemos tenido, a mí me dan una emoción brutal y soy un fanático de este medio tecnológico del Zoom, donde por obligación tenemos que escuchar al otro, porque no podemos hablar al mismo tiempo. Y eso, en mi opinión, el gran regalo de esta pandemia ha sido que a través de estas cosas aprendemos a escuchar sin interrumpir, escuchar sin dar una opinión inmediata, porque al físico creo que yo no había llegado a tanta profundidad con mis amigos frente a frente en las reuniones. Y sí, nos encontramos y es una delicia en las reuniones, nos tomamos un vaso de whisky y echamos el último chisme y la cosa, pero jamás al nivel de profundidad que he experimentado no solo con ustedes, sino con todos los demás grupos. Esa es mi reacción. Juan Laureano, adelante. Libera tu micrófono. Sí. No te oímos todavía, Juan Laureano. Creo que estás sin volumen. Súbele volumen a tu computador. Tampoco te oímos. Creo que conectaste. Aparentemente estás liberado el micrófono, pero no se te oye. No sé si conectaste los audífonos. Están conectados al... A ver, ¿el hombre del riesgo no está preparado? ¿Qué hubo? Ahí algo está con los audífonos que no te deja oír. Ahora sí. Bájale el volumen y listo. No, ¿Ahí se oye? Ahí sí. Bueno, esto va a ser improvisado, entonces disculpen cualquier exabrupto, pero en mi casa fuimos 10, 7 hombres, 3 mujeres. En este momento quedamos 4. Yo soy el menor.
Entre los mayores hubo otro jesuita que cuando entró al seminario, cuando entró a Santa Rosa, yo nací, entonces mi mamá me puso el mismo nombre del mayor, que era Juan, y me puso Laureano porque mi papá era conservador. Y entonces, ¿aló, se oye? Sí, te oímos. Le dijo el cura, pero entonces mi papá me quería poner Mariano porque Mariano era el presidente. Pero entonces el cura dijo, no, Mariano no, Laureano, y quedé Laureano. Así es que mi papá fue juez del circuito de Vélez. Mi papá era lo que antes llamaban un tinterillo. En esa época, no sé si había abogados graduados, porque mi papá nació en el año 86, 1886. Le llevaba, creo que más de 20 años a mi mamá. Mi mamá nació en el 10, o sea que le llevaba 24 años. 24 años. De tal forma que mi padre, pues fue un hombre que se hizo leyendo libros y llegó a ser juez del distrito de Vélez. Él murió cuando yo tenía 5 años. Prácticamente yo no tuve padre. La figura paterna para mí fueron los maestros jesuitas. Realmente una de las razones por las que yo pienso que entré a Santa Rosa fue por eso, y porque mi madre me repetía continuamente que yo tenía que ser jesuita como mi hermano mayor, de tal forma que de muy pequeño yo le daba misa a mis hermanos. Los 3 menores somos hombres, entonces en una de las habitaciones de la casa yo ponía una mesa y les daba misa, y los otros me acolitaban. Bueno, si yo no hubiera entrado al seminario, para mí hubiera sido una frustración, como dicen, tenaz. O sea, para mí era una ilusión más allá de toda comprensión humana. Realmente, afortunadamente pude matar la gana, por así decirlo. Pero volviendo a los ancestros, mi padre, el apellido Gómez, mi padre era hijo, en esa época se llamaba hijo natural, hijo de Monguí Gómez. Monguí había sido madre soltera, supuestamente del general Pepe Gómez, ¿no? Del general Pepe Santos. No sé si saben, el general Pepe Santos fue ministro de guerra en la guerra de los 1000 días y es de la familia Santos, de Juan Manuel Santos y de todos ellos. Para mi sorpresa, cuando trabajaba en el Banco of America, conocí a un señor ya mayor que era revisor fiscal en ese momento, y un día le conté en una charla en un café, y le conté que en mi familia decían que éramos descendientes de don Pepe Santos, y me dijo: Juan, el general Santos tuvo 1000 hijos en todo Colombia, porque él, como ministro de guerra, recorrió todo el país. Solamente en mi pueblo, Charalá, hay reconocidos 3 hijos. Bueno, reconocidos ninguno, porque él nunca, en esa época no se reconocían los hijos naturales. Eso por la parte de mi papá. Mi mamá, de apellido Camacho, una familia de un pueblito muy pequeño que se llama Coromoro. Coromoro es importante porque Antonia Santos nació en Coromoro. Antonia Santos fue una niña de 16 años que ayudaba a las guerrillas patriotas, y la fusilaron los españoles. Si ustedes van a Coromoro, que es un pueblo muy pequeño, hay una estatua de Antonia Santos, una heroína, también de los santos, todos estos santos, ¿no? De los mismos santos de que estamos hablando, y una familia también muy numerosa. Fue la única que se casó, fueron creo que 7, todas mujeres menos un hombre. La única que se casó, o sea, yo no tengo primos maternos, por una parte, y tampoco tengo primos por parte de mi papá, porque mi papá fue hijo natural. Y esa es como la historia familiar. Mi papá, pues, leguleyo, abogado. Mi mamá, pues, una mujer de origen campesino, nació en este pueblito Coromoro, pero ella creció en otro pueblito que se llama Riachuelo, que es un pueblo muy pequeño, donde la abuela tenía una finca. Por la finca pasaba un río, había un salto de agua, era un sitio de ensoñación, un sitio de café. Allá pasábamos todas las vacaciones, una niñez muy del campo, muy linda. Ya después, pues, la historia de que entré a la compañía, después entré al Banco of America, donde trabajé casi 40 años. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Mi madre ha sido una persona que ha dejado un recuerdo realmente imborrable, para mí sigue viva.
para mí sigue viva, de noche la invoco y ella está conmigo porque fue tanto el amor que me dio. Para mí mi mamá era como papá y mamá, porque yo no tuve realmente papá, ¿no? Y bueno, eso es todo. Qué bien, muchísimas gracias, Lauro, muchas gracias por tu contribución. Nos quedan 3 minuticos y hay 2 manos levantadas, Bernardo y Humberto Sánchez. Adelante, Bernardo. Gracias. Para ser concreto, quiero leerles un poema de mi papá que resume su experiencia al final de la vida sobre lo que somos nosotros. A mi esposa como regalo de Navidad, se llama Atardecer. En la tarde gris de la existencia mía, desciendo cansado lentamente cada día, con el fardo pesado de los años, de la empinada cumbre en donde un día llegué radiante de alegría en mis pasados años. Allí inicié el vuelo, como águila altanera, por la feraz llanura de la vida, llevando a mi lado a mi dulce compañera, a quien coloco en su noble cabeza encanecida, la corona bien ganada e inmerecida, los radiantes luceros de los hijos que Dios y ella me dieron en la vida. Berta, la que en pasadas horas de amargura, cuando la suerte cruel me clavó sus afiladas garras, bella, caritativa y fiel samaritana, traía el pan y daba luz al hogar con sus palabras. Rafico, el noble caballero, amigo incomparable, pasadas sus locuras juveniles, tan lleno siempre de alegría, ha formado un hogar bendito y venerable, con una esposa, 2 hijos, y entona a veces sus cantos admirables para hacer menos triste de la vida el descenso inevitable. Ana, la novia de Violeta, oculta y perfumada, a quien he amado como a todos, con singular cariño. Es ella quien al declinar nosotros la jornada de la madre y del viejo, la amiga inseparable, nos ha regalado Dios en su bondad inmensa, quitando un lucero de sus coros celestiales para alegrar mis horas de tristeza. Una muñeca divina, una estrella luminosa que hizo renacer mis viejos amores paternales. En ella he visto florecer la vida ya marchita y renacer las ilusiones que creyera muertas. Con su rostro angelical y sus risitas, volvió a abrir de la esperanza las cerradas puertas. Es el dulce milagro de la vida, son tan bellas sus suaves manecitas. Daniel, el hidalgo luchador ya victorioso, tiene una santa esposa, 2 hijos y lucha denodado hasta obtener, estoy seguro, un día un triunfo clamoroso en la carrera que con digno orgullo se ha trazado. Bernardo, el noble y venturoso soñador ausente, orgullo del hogar, tiene esplendorosos sublimes horizontes. Ha dejado al marchar un vacío tan doliente que solo llenará al regresar, cubierto de laureles, la victoriosa frente. Que el cielo guíe tus pasos bienhechores, ya que por donde pasas siembras alegrías y has iluminado las sombrías horas del declinar de mi vida que siento ya pesada en las lágrimas, en las lánguidas horas de la tarde. Eres para la madre el premio a sus canas venerables y para mí el mejor regalo que Dios en su bondad me diera. Blanquita, perfumado clavel y rosa cantarina. Es decir, se expresa él en el final de la vida con cosas muy bellas de su corazón. Y al final lo único que nos dice, esto fue mi vida. Mira todo lo que hizo volcado en sus hijos. Papacito, ¿de dónde recibió esto si tenía apenas 5º de primaria? Era un aficionado a la gruta simbólica. Y de ahí nosotros tomamos algo que hoy llevamos con nosotros orgullosamente. Belleza, Bernardo. Qué belleza, gracias. Gracias por ese regalo. Última palabra, Humberto Sánchez. Adelante. Gracias. Cuando habló Juan Laureano y sobre su vocación desde niño que tenía que ser jesuita, en una reunión hace poco, en la Quiete, antes de la reunión, hablábamos de que una de las decisiones más difíciles que hemos tomado en la vida ha sido la de retirarnos de la compañía de Jesús, porque es una decisión que tomamos todos solos. Entonces yo iba a proponer que si seríamos tan valientes de también tocar este tema sobre que cada uno cuente por qué se retiró de la compañía y cómo, ¿no? Que me retiré no creyendo en nada, me retiré creyendo en todo y precisamente no creyendo en lo que me estaban enseñando y no porque querían otras cosas. Entonces iba a proponer ese tema, que es un tema también muy profundo y que vivimos muy intensamente en esos momentos y muy solos. Ok, queda anotado
para la próxima votación ese tema, ¿por qué me retiré de la Compañía de Jesús? Y si sale votado como en todos los temas, les cuento que hay varios temas que tengo para la próxima reunión para que lo conversemos como grupo. Los tengo aquí precisamente. Está lo que les mencioné de un tema de Jean-Claude Bessudo, consejos empresariales para nosotros y para nuestros hijos o familiares que queramos. Y hay un tema que participé de una compañera mía también del Liceo Francés, Lucía Bocan de Villaveses, que es una pianista fantástica y hizo una presentación, concierto de música clásica al piano con escultura y con pintura. Este es un tema para los amantes de la música clásica y del arte, que lo voy a someter también a votación. Me pareció espectacular, pero pudiera ser un tema, además de todos los demás. Con esto creo que llegamos a nuestro límite de las 2 horas. Les agradezco enormemente esta reunión. Para mí es tan mágica como la anterior, y lo que decían todos, nos sentimos mucho más hermanos, mucho más unidos. Muchísimas gracias de mi parte y estoy seguro que todos nos las mandamos unos a otros. Les mandaré el video y recuerden ahí sí preparar su intervención sobre por qué programa de gobierno me inclinaría a votar, no necesariamente cuál voy a hacer, pero más que todo por ayudar a que compartamos estos temas con respeto, constructivamente, y no necesariamente contra qué programa quiero votar o contra qué o porque el otro, etcétera, etcétera. La invitación, y vamos a ver qué salimos con esto. Estoy convencido que si nos oímos y nos respetamos va a ser supremamente positivo. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos. Rico haberlos oído. Gracias de nuevo. Gracias y feliz resto de jueves. Gracias, Carlos. Adiós. Gracias, Alegra Bernardo. mucho volverlos a ver. Arturo, ves. Gracias, Estamos en Maestro, por la anécdota que recordaste. Vale. Feliz tarde. Chao. Chao, chao. Una vaca loca, pero sirvió. Bueno, se cuidan. Gusto verte, Arturo. Ok, Darío, lo mismo. Qué bueno. A Arturo se le olvidó decir que la Huaquena, que es la finca que tiene él allá en los llanos, significa herencia, ¿o no? Sí, señor. En idioma de los indios guajivos. El nombre de la finca es la Huaquena, que significa la herencia. Lo que me tocó en una repartición. Qué maravilla. Qué bueno. Qué maravilla. Qué bueno. Un abrazo. Bueno, buena tarde para todos. Gracias a todos. Chao, chavales. Saludos. Pasen una excelente semana. Chao. Carlos.